Bienvenidos al Seminario Bicentenario de la Independencia de Boyacá, a Maracaibo. Muchas gracias a nuestros invitados especiales y muchas gracias al público que nos acompaña. Entonces, el orden de la presentación, de las 4 presentaciones que vamos a atender acá, va a ser en primer lugar Armando Martínez, en segundo lugar Rodrigo Moreno, a continuación Daniel Gutiérrez y cerraría Gustavo Bell. Muy buenos días y debo empezar agradeciendo la gentileza de Joaquín Milore de la O de habernos invitado a Santa Marta una vez más y hemos venido con mucho placer para tener unas presentaciones que pueden terminar en una conversación sobre algunos aspectos derivados de lo que estamos conmemorando, que son los 200 años del acontecimiento de la batalla que se libró en el Valle del Río Teatinos, jurisdicción de la parroquia de Santiago Apóstol de Boyacá. Quiero empezar diciendo que en uno de los cursos que el filósofo alemán Martin Heidegger dio a sus alumnos de la Universidad de Friburgo, dice una cosa que me ha producido mucho impacto. Él habla de un concepto en alemán que es la no historia. Y es el único filósofo que he encontrado ese concepto, la no historia. Y él dice que la no historia son aquellos acontecimientos que hacen mucho ruido y conmoción y crujir de dientes. Como por ejemplo el momento en que estaba preparado el avión bimotor en el cual se iba a subir el Führer para ir a Austria y anexársela. Entonces el vuelo del bimotor hacia Austria, que hizo mucha conmoción en la prensa, mucho ruido, él lo llama la no historia. Podríamos decir que el hecho de armas de la batalla del campo de Boyacá, con sus muertos, poquitos o muchos, ha producido mucha conmoción y mucho ruido y muchos textos. Para Heidegger sería la no historia. ¿Y por qué lo llama la no historia los acontecimientos que hacen tanto ruido? Él dice, porque eso no produce nada, eso no da leche. La auténtica historia, según él, es lo que orienta lo que va a venir. Él usa la palabra que se tradujo al español como el advenir. Para él, la historia es el acontecer. Y el acontecer no lo orienta lo que ya pasó, lo que aconteció, lo que hizo mucho ruido, sino la historia lo orienta el advenir, que en términos vulgares se llama el futuro. Entonces yo voy a hablar un poco del advenir después de la batalla de Boyacá, de la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Gámeza, que hicieron tanto ruido, pero eso no da ninguna leche. La leche es el advenir después de la batalla. ¿Cuál es el advenir de estas batallas? La constitución de una nueva nación que no existía en el mundo y que es la verdadera historia porque tiene una duración de 2 siglos. Nosotros somos ciudadanos y pertenecemos a un cuerpo universal de ciudadanos que configura una nueva nación que existe hace 2 siglos y que hoy en día se llama República de Colombia, como se llamó desde el 17 de diciembre de 1819, varios meses después de la batalla de Boyacá. Lo que sí da leche es 2 siglos de una nueva nación en el orden político del mundo, dado que el planeta Tierra, que gira por el espacio interestelar alrededor del Sol, políticamente se divide en estados nacionales y eso por ahora no tiene remedio, porque no se ha inventado una ciudadanía mundial de un solo estado mundial. Entonces, el tema que yo quiero tratar hoy es el advenir después de las batallas y de los hechos de violencia, que es la Constitución
de una nueva nación con un Estado de régimen republicano. Y voy a hablar de una cosa muy poco conocida, que tiene que ver con la mano peluda de los venezolanos y con una institución rarísima que se llamó la Diputación Permanente del Congreso de Angostura. Primero, el 15 de febrero de 1819 se instala en la ciudad de Santo Tomé de Angostura un Congreso Constituyente para crear una nación nueva que se debió llamar la República de Venezuela. Como los textos escolares colombianos se han inspirado en las obras de los historiadores antiguos de Venezuela, nos han dado una visión hecha por venezolanos que hemos copiado. Y por eso nos han vendido el Congreso de Angostura como un Congreso de Colombia, cuando no lo fue. El Congreso de Angostura es un congreso de venezolanos para los venezolanos y terminó en una carta constituyente, que es la segunda Constitución Nacional de Venezuela, que se firmó por todos los diputados el 15 de agosto de 1819, es decir, una semana después de la batalla de Boyacá. Cuando uno mira los textos escolares de los niños colombianos, hablan del Congreso de Angostura como si fuera la primera constituyente colombiana, cuando no lo fue. Es la segunda constituyente de la República de Venezuela. Esa república, esa constitución segunda de Venezuela, reclamó para la nueva nación que nació en Angostura, el 15 de agosto de 1819, el territorio de 10 provincias antiguas que habían sido nucleadas y unificadas por el capitán general de Venezuela y por la Audiencia de Caracas. Esas provincias antiguas que la Audiencia de Caracas y el capitán general unificó, se llamaron en su momento Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida y Trujillo. Entonces, el Congreso de Angostura es el Congreso de las 10 provincias venezolanas incorporadas a el Congreso de Venezuela y con la segunda Carta de Venezuela. No tiene nada que ver con Colombia, eso hay que desecharlo. ¿Por qué es el advenir? Porque la magia de Simón Bolívar es que viviendo en una zona liberada, marginal, al otro lado del río Orinoco, una especie que podemos decir la zona liberada no de las montañas de Colombia, sino de los llanos venezolanos, donde no podían capturar el auténtico capitán general que despachaba en Caracas, aunque ese general se hacía llamar espuriamente capitán de Venezuela sin serlo, por lo tanto los inteligentes lo llamaban jefe supremo, pero él se hacía llamar capitán general de los ejércitos de Venezuela. Crea esa constitución. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los hechos de armas hacen mucho ruido, pero no llevan a ninguna parte. La gritería de Santa Fe de la noche del 20 de julio de 1810 fue una gritería de chusma, pero eso no lleva para ninguna parte. Y lo que esa noche nació no sirvió para nada, porque eso a ninguna parte iba una junta de gobierno. El advenir es crear una constitución nacional y dotarla de un régimen, sea republicano o sea monárquico constitucional, como se hizo en Cádiz. Eso es el futuro, y ese sigue siendo el futuro de nuestro país. Seguimos siendo una nación con una constitución que acabamos de renovar en el 91, y ese es el futuro nuestro, una nación de ciudadanos con unos régimen republicano que nos lleva todos los días en la vida y nos obliga a todos los ciudadanos de a pie, como yo, a llevar en el bolsillo de derecho y trasero del pantalón el documento que nos identifica como ciudadanos con una cédula de ciudadanía de una república peculiar que se llama la República de Colombia. Aclarado que el Congreso de Angostura es el Congreso de Venezuela, y no podía hacerlo de otra manera porque Colombia
es una imaginación que aún no ha nacido. Resulta sorprendente que hayan asistido a un congreso de Venezuela los diputados de la provincia del Casanare. El coronel Santander, que fue ascendido al rango de general de brigada del ejército venezolano, no lo olviden. No olviden que el general Santander estuvo en el campo de Boyacá con el título de general de los ejércitos de Venezuela y no podía hacerlo de otro modo, porque estaba al servicio del ejército venezolano y recibía órdenes del jefe del Estado Mayor Conjunto de Venezuela, que era el general Carlos Sublet. ¿Por qué el Casanare se metió al Congreso de Venezuela? Se metió porque fue una concesión graciosa de el ahora presidente de Venezuela, una vez que el Congreso le cambió el título de capitán general por presidente de Venezuela, para resolver un problema que tenía el Casanare desde 2 años antes, es decir, desde el 17 de diciembre de 1817. El general Páez, que aman tanto los textos escolares colombianos, como jefe del Ejército de Operaciones de Occidente, anexó la provincia del Casanare a la provincia de Barinas, que es un abuso con una pobre gente emigrada de la derrota del campo de Cachirí y de las familias transterradas que ellos bautizaron con el nombre de las reliquias de la Nueva Granada, y cuando se los encontraban los insultaban diciéndole granadinos cobardes que huyeron del campo de Boyacá, algo que al coronel Santander le dolía profundamente en el alma que los trataran de cobardes después de esa matanza que fue Cachirí. El general Ramón Nonato Pérez, el coronel, envió 3 diputados ante Bolívar, jefe supremo, para decirle desagrábienos. La respuesta de Bolívar fue mandarlo capturar y lo capturaron. Pero ya hablando con el coronel Santander, él se dio cuenta que no habría ningún futuro para la campaña sobre la Nueva Granada si previamente no desagraviaban a los granadinos. Y Bolívar, en su inteligencia política, lo hizo. Ascendió al coronel Santander al rango de general de brigada, le devolvió a la gente del Casanare sus autoridades propias, es decir, Juan Nepomuceno Moreno, quitó a Juan Galea, advenedizo venezolano, a Vázquez, entró a Santander a la Orden de los Libertadores y le dijo, vaya, organice esa gente que odia a Páez y le voy a dar 1000 fusiles, con más armamento que van a navegar Río Orinoco arriba, hasta que Santander puso orden y creó un ejército propio, el Casanare, también incluyendo españoles, entre ellos el coronel Arredondo, y eso se va a convertir en el ejército de vanguardia, que es el primero que va a subir la cordillera y el primero que va a actuar militarmente, porque Bolívar y los irlandeses entraron en la retaguardia. Eso explica que Bolívar convocó a los diputados del Casanare al Congreso de Venezuela y se hicieron las elecciones, tardías pero se hicieron, y se eligieron 5 diputados titulares y 5 suplentes. Y el escrutinio electoral final se hizo en la Casa de Santander, en Pore. Pero Santander, que vela por los intereses de la Nueva Granada contra las pretensiones de esos advenedizos venezolanos, dijo, ¿y nosotros en qué condición vamos? Y Bolívar tuvo que decir que iban en condición de invitados. Como invitados, el Casanare no entró en la jurisdicción de la República de Venezuela, pero 2 de los diputados firmaron la Carta de Venezuela, que fue firmada el 15 de agosto del año 19, como les he dicho. Muy bien. Dicen los abogados constitucionalistas
que una convención constituyente de una nueva nación se convoca para una sola cosa, y es debatir un proyecto constitucional por diputados que han sido previamente elegidos en comicios electorales, y una vez que se aprueba la Constitución, todo el mundo se va para la casa, porque ya hizo la función. Los congresos constituyentes se hacen solamente para hacer una Constitución y firmada, se van para la casa. Lo acabamos de ver en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Le pusieron un plazo fijo, tantos meses, se acabó, para la casa, chite. Pero aquí vamos a ver una cosa interesante, y es que el Congreso de Venezuela, que aprobó la Constitución el 15 de diciembre, no se quiso disolver. Y al no querer disolverse, vivió hasta julio del año 21. Y como ya no hace una Constitución, se puso a legislar y a gobernar. Ahora entienden por qué el doctor Cabello tiene una asamblea constituyente que no hace ninguna constitución, pero sí legisla y decreta y gobierna. Es que los venezolanos tienen una manera rara de hacer cuerpos constituyentes. Él dice que algún día habrá una nueva constitución, pero en la vida real nombra funcionarios, nombra lo que quiere, legisla y decreta, pero no hace ninguna constitución. Eso le pasó al Congreso de Angostura. Pero hay una cosa interesante cuando el capitán general Bolívar abre el Congreso de Venezuela el 15 de febrero del año 19 que ya celebramos. Dice las siguientes palabras maravillosas, que son las palabras del advenir. La reunión de la Nueva Granada y Venezuela en un gran estado ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas repúblicas. ¿A quién le preguntaron eso? ¿Y quién contestó? ¿Cómo así que ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas repúblicas reunir la Nueva Granada y Venezuela? ¿A quién le consultaron? Eso es un cuento de Miranda y de Bolívar y de Pedro Gual y de Pedro Briceño y de todos los cartageneros que llegaron exilados a Cartagena a vender la idea. Eso es una falacia política de venezolanos para venezolanos a los cuales se van a escribir los granadinos. Muy bien. El Congreso no se disolvió. Crearon una cosa rara, única en el mundo, que se llamó la Diputación Provincial del Congreso de Angostura, con orden de no disolverse. Así son los venezolanos. ¿Yo qué voy a hacer? Esa diputación permanente fue conformada por 7 diputados, según el decreto del 13 de enero de 1820, que se llamaron Juan Martínez, Diego Bautista Urbaneja, el presbítero Antonio María Briceño, José de España, Luis Tomás Peraza, Eusebio Afanador y Ramón García Cádiz. Se reinstaló y empezó a funcionar, y va a funcionar hasta agosto del año 21. Todos son venezolanos, todos decretan, pero no legislan. Esa es una contradicción política terrible. Muy bien. Después de la batalla de Boyacá, en la noche del 11 de agosto, el general Bolívar, que es presidente de Venezuela, en el Palacio de los Virreyes de Santa Fe, hace una cena, al cual asistieron oficiales británicos. Y uno de ellos nos dejó un relato maravilloso. A Bolívar le encantaba hacer brindis, hacer brindis. A la manera militar, levanta la copa, choca los talones, brindo, dijo él, por la reunión del Virreinato de Santa Fe y la Capitanía de Venezuela, porque es el ferviente anhelo de los pueblos
Y todos dijeron, Brindo. ¿A alguien le preguntaron? Él traía ese sueño desde 1810 que había heredado de Miranda. Eso significa que él deja a Santander como vicepresidente de Cundinamarca, una invención política de él. Como es una invención política, quitarle el nombre antiguo de 3 siglos que se llamaba la ciudad de Santa Fe, del norte de Nueva Granada, y bautizarla con un nombre de pueblo de indios, que hasta hoy en día lleva con escarnio, Bogotá. Regresa al Congreso de Venezuela, reunido en Angostura, y con la complicidad de un aventurero antioqueño llamado Francisco Antonio Sea, que había sido diputado de Guatemala en la reunión de los españoles que convocó Napoleón Bonaparte en Bayona, aprueban el 17 de diciembre de 1819 la ley fundamental de la República de Colombia. Fue un Congreso de Venezuela reunido en Angostura la que aprueba la ley fundamental de la República de Colombia, lo cual quiere decir que el proyecto de la República de Colombia es de venezolanos, porque a ningún granadino le preguntaron. Y si les hubieran preguntado, hubieran dicho, no entramos a ese paseo, como dijo José María Vergara, y por haberlo dicho lo mandaron en comisión a Londres para que se callara la boca. Esa ley fundamental dice: a partir del día de hoy, 17 de diciembre, quedan reunidas en una sola república llamada República de Colombia las jurisdicciones de la Capitanía de Venezuela y del Virreinato de Santa Fe. Dice, desde el día de hoy, por lo tanto, si a ustedes les preguntan en un examen del ICFES, ¿desde cuál día existe la República de Colombia? La respuesta es sencilla: 17 de diciembre de 1819, en virtud del Congreso de Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que el 24 de diciembre siguiente, el presidente de Venezuela, llamado Simón Bolívar, se presenta al Congreso y toma posesión del empleo de primer presidente de la República de Colombia, 2 años antes del Congreso de Cúcuta. Si en el ICFES les preguntan, ¿quién fue el primer presidente de la República de Colombia? Respuesta, el general Simón Bolívar. Aunque hoy en día los del Casanare dicen que fue otro, un llanerito llamado Juan Nepomuceno Moreno, y dicen las malas lenguas que ya pusieron el retrato de ese llanerito de primer lugar en la galería de presidentes del Palacio de Nariño. No he ido porque ya no me invitan, pero un día voy a ver si está el retrato de Juan Nepomuceno Moreno. Ese señor, llamado Bolívar, pasó en el mismo año de capitán general espurio de Venezuela a presidente de Venezuela desde el 15 de febrero del año 19, y ahora pasó al cargo de primer presidente de Colombia. Y dice, eso lo hago por la voluntad unánime de los pueblos que me lo piden. ¿Dónde estuvo la consulta popular? Muy bien. Él recibió órdenes del Congreso de Venezuela de actuar como presidente en la Nueva Granada, y él dio la orden de invadir la Nueva Granada. Santander, con su jefe de vanguardia, esperaba la orden, y la orden no llegaba. Y escribió una carta a un amigo donde le decía, si el general Bolívar no da la orden, yo voy a hacer una calaverada, me voy a meter solito a la Nueva Granada con el ejército del Casanare. Pero Bolívar, juiciosamente, dio la orden. Se encontraron, como todos ustedes saben, en Tame, subieron la cordillera, primero los granadinos, y luego recibieron el apoyo de los campesinos de la provincia de Tunja, que les bajaron la arepa, el maíz, la papa y la ropa de las señoras de la parroquia de Tópaga y todas las demás parroquias, que los vistieron para que se abrigaran y pudieran ganar las batallas. Muy bien. El ahora presidente de la República de Colombia nunca firmó la Constitución de Venezuela.
fue aprobada, pero dicen los estudiantes de Derecho de primer semestre que para que una constitución o un decreto o una ley sea legal, la tiene que firmar, sancionar y ordenar publicar el presidente del Poder Ejecutivo. Eso nunca ocurrió. Por lo tanto, es una constitución espuria que nunca fue firmada, ni sancionada, ni publicada. Pero los venezolanos funcionaron con ella y todavía en el año 21 la vendían en las papelerías de Caracas. Hagan lo que quieran. Allá son muy malas las facultades de Derecho. Muy bien. El problema que me interesa de esta conferencia es decir que, aunque la carta no fue firmada y la convención hizo su trabajo, siguió funcionando la Diputación Permanente con los 7 miembros que he mencionado. Y ahora viene una cosa más maravillosa de nuestros pueblos del tercer mundo. El 1 de enero de 1820, una expedición que se preparaba para venir a tierra firme, se rebeló contra el rey y no vino. Y forzó al rey a volver a jurar la Carta de la Nación Española que había sido aprobada en Cádiz en 1812 y configuró un régimen político que se llama en España el trienio liberal. Y las autoridades de Cartagena de Indias en 1820 volvieron a jurar la Carta de Cádiz. No se hagan, porque era preferible ser parte de la nación española de ambos hemisferios que correr aventuras políticas con ese general venezolano. La juró Túquerres, la juró Tumaco, la juró toda la provincia de Quito, Guayaquil, por supuesto México tuvo que haber jurado la Carta de Cádiz. Muy bien, que la juren, para eso son libres. Pero resulta que al ser reinstalada la Carta de Cádiz, que ordena crear una nación española de ambos hemisferios, el general Morillo le manda una carta al Congreso de Venezuela, léase la Diputación Permanente, diciéndole, señores, hay una oportunidad de reconciliación. ¿Para qué vamos a seguir peleando? Entren a la nación española y les damos ayuntamientos constitucionales, diputaciones provinciales. Y la carta va dirigida al Congreso de Venezuela. Pero resulta que la carta la abrió el presidente del Poder Ejecutivo del Departamento de Venezuela, Juan Germán Rocio, de Lambón, porque la carta no iba dirigida a él. Y la Diputación Provincial montó en cólera, porque abrió una carta que no ha dirigido. E hizo una cosa maravillosa. Convocó nuevamente a sesiones al Congreso de Venezuela y se volvió a reunir otra vez el Congreso de Venezuela, que supuestamente estaba muerto. Y se reinstaló el Congreso constituyente, con constitución espuria que no ha sido firmada. ¿Y para qué se reunió el Congreso? Se volvió a reunir, se volvió a reinstalar, otra vez vinieron todos. Se volvió a reinstalar para darle respuesta a la carta. Y contestaron, no nos interesa. No vamos a entrar. Y después de que contestaron la carta, se volvió a disolver el Congreso de Venezuela y siguió funcionando la Diputación Permanente. Muy bien. Queda un último paso, que será el paso del advenir. Se necesita hacer una convención constituyente de la República de Colombia y fue citada para el 1 de enero de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta, exactamente en la sacristía de la iglesia, cuyas ruinas se conservan. Y se reinstala, no el 1 de enero, pero se reinstala con diputados de la Capitanía del Virreinato, sin los de la Audiencia de Quito. Y producen un texto constitucional maravilloso que es la impronta de nuestra vida republicana y de nuestro futuro, que es la Carta de la Villa del Rosario de Cúcuta, que sería obligatorio que la leyeran todos los niños de Colombia hasta el día de hoy. Y mientras está ocurriendo la Convención Constituyente de Colombia, primer semestre del año 21, la Diputación Permanente de Venezuela sigue funcionando y se niega a irse a Villa del Rosario y no abandona Cúcuta.
Para cerrar, quiero decir que tanto José María Vergara como su pariente José María Vergara Tenorio fueron críticos acérrimos de la incorporación de la Nueva Granada a la República de Colombia. Pero las autoridades de la nueva ciudad que ahora se llama Bogotá se reunieron y firmaron detrás de la edición impresa de la ley fundamental la adhesión de la Nueva Granada a Colombia, y encabezó las firmas Santander, y Santander mandó una carta diciendo: la hicimos, estos tontos entraron a Colombia. Era el tiempo en que él amaba a Bolívar. Pero las críticas fueron muy fuertes, y aunque los caraqueños no fueron a la convención de Villa Rosario, la diputación no se disolvió sino por hasta agosto del año 19, felizmente nació nuestro advenir hasta el día de hoy, y es una nación nueva en el mundo que se llama la República de Colombia, durante esa década, y luego volveremos a ese título, y ese es nuestro futuro político, seguir viviendo en una República de Colombia, una nación colombiana, un régimen republicano, tripartito, y eso es la verdadera historia, vivir en un Estado nacional, hasta el día de hoy, que nadie nos lo va a quitar, pero ya tenemos la lección. Ojo con los venezolanos que quieren echarnos mano. Muchas gracias.